en este día tan movido en la ciudad de Guatemala, en el que el Congreso se prepara para elegir a las y los magistrados de las Cortes Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones para el periodo 2024-2029. El panel de personas independientes para la observación de este proceso tiene un importante mensaje que compartir con la prensa, así es que sin más, hay en la mesa algunos datos biográficos de los panelistas, pero para que vayamos directo al punto, los dejo con ellos. Gracias. Bueno, buenas tardes, ya estamos en buenas tardes, ¿no? Sí. Buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por su presencia en esta conferencia, en un momento muy importante para lo que ha sido el proceso de selección de las altas cortes en Guatemala. Y desde esa perspectiva, nuestra visita en estos días está especialmente enfocada a esta última parte del proceso, es decir, lo que va a suceder en el Congreso. Como ya hemos señalado en innumerables ocasiones, nos parece que este proceso de elección de las altas cortes es fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala. Recordemos precisamente que el origen del Estado de Derecho en la historia, ¿cierto?, es precisamente frente a las monarquías y los gobiernos totalitarios, y la importancia del Estado de Derecho es precisamente la garantía de los derechos humanos en un Estado democrático. Y en un Estado de Derecho la independencia judicial es fundamental para la efectiva vigencia de ese Estado de Derecho y la democracia. Lamentablemente hemos visto durante los últimos años que los procesos de erosión de las democracias en muchas partes del mundo y en esta región muchas veces comienzan precisamente con ataques a la independencia judicial, porque es justamente el Poder Judicial, mediante el control constitucional y de legalidad, el que puede descubrir y alertar sobre los esfuerzos de la subversión democrática. Por lo tanto, preservar la independencia judicial es crucial. Y esta tarea depende no solamente de los propios jueces y juezas y funcionarios del Poder Judicial, sino que también de los congresistas, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y en general de las y los ciudadanos que buscan preservar precisamente la pluralidad política y una sana competencia político-electoral como los medios para acceder al poder político. Y por lo tanto, además, esto es fundamental para la garantía de los derechos humanos. Dado que Guatemala es miembro pleno de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos a través de sus respectivos tratados, las conclusiones de los órganos o de expertos en virtud de procedimientos especiales dentro de estos sistemas son de suma relevancia y son obligatorias para el Estado que contrajo soberanamente esas obligaciones. Los tratados y las obligaciones internacionales que obligan al Estado de Nicaragua y a cada uno de sus agentes son obligaciones que el Estado ha contraído de manera soberana. Nadie se lo impuso, sino que el propio Estado guatemalteco los contrajo en virtud de su soberanía. Los estándares y principios proporcionan una comprensión más clara de lo que implica precisamente las distintas obligaciones jurídicas internacionales. En el sistema interamericano recordemos también lo que se ha llamado el control de convencionalidad. El control de convencionalidad es una herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás tratados interamericanos. El control de convencionalidad es una herramienta de carácter preventivo en la medida en que cada autoridad estatal, todas las autoridades estatales, no solo el Poder Judicial, también el Congreso, en el ámbito de sus competencias, conoce los contenidos concretos de sus obligaciones internacionales y ejerce la función pública conforme a esas obligaciones internacionales. Como se ha señalado en este panel en su primer informe, de acuerdo con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, un Estado no puede alegar normas de derecho interno para incumplir con sus obligaciones internacionales. A su vez, el artículo 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala señala que el país normará sus relaciones internacionales de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, el respeto y defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de los procesos democráticos.
También la Constitución Política Guatemalteca, en el artículo 46, se refiere a la preeminencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre el derecho interno, y la propia Corte de Constitucionalidad ha sostenido la vigencia del bloque de constitucionalidad. En este contexto, lo que queremos señalar hoy día y queremos reiterar y destacar es que la Asamblea y los congresistas tienen un deber de garantía específico frente a este proceso, ya que son quienes tienen la última palabra en el proceso de selección de las altas cortes. No se rigen efectivamente por las reglas establecidas por las comisiones de postulación, sino que ellos deben tener sus propias normas, y en este sentido, y aquí es nuestro llamado, es una oportunidad para que este órgano legislativo actúe de conformidad con los estándares internacionales. Los congresistas tienen un deber reforzado, dado precisamente su labor legislativa. Es deber de las y los diputados actuar de acuerdo al mandato constitucional que le ha otorgado el pueblo guatemalteco para preservar la independencia judicial y con ello el Estado de Derecho y la democracia. Es obligación del Congreso actuar conforme a la normatividad nacional y también la internacional y los estándares internacionales, por todas las razones que yo acabo de dar. Y en este contexto el panel en el día de hoy va a ser un conjunto de recomendaciones precisamente para el trabajo del Congreso en los próximos días. Muchas gracias, buenas tardes, agradecemos a todas las personas que están presentes y a quienes nos están siguiendo también vía virtual. Bueno, nosotros lo que pensamos que frente a lo que sigue en el proceso y por esta labor fundamental que tiene el Congreso respecto de su deber de garantía reforzado que señalaba Antonia, debido a que no hay una reglamentación propia en el Congreso para lo que sigue, el aporte del panel es una guía de recomendaciones para la elección de altas cortes, es un documento que elaboramos y que hemos presentado ya al Congreso, esta guía. Nosotros creemos que es muy importante que las reglas sean claras y que estén normadas, entonces esta guía que ha sido ya presentada en las diferentes comisiones, esperamos que sea un insumo para que ellos puedan tener su propia reglamentación. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que contiene esta guía? La primera parte tiene que ver con lo que señalaba Antonia, de que por qué les son obligatorios los estándares internacionales. La guía se elaboró con base en estándares internacionales, pero también con base en la propia normativa nacional, pero también viendo algunas buenas prácticas de otros países cuando el Poder Legislativo interviene en los procesos de elección. Entonces, la primera parte tiene que ver con la obligatoriedad de los estándares internacionales. La segunda parte de la guía son reglas operativas que estamos sugiriendo para el proceso, y la tercera parte tiene que ver con criterios que estamos dando para la elección. Esas son las tres partes de la guía. Yo me voy a referir en este momento a la segunda parte, que son reglas operativas para el proceso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le estamos recomendando al proceso? Primero, que tiene que tener estas reglas establecidas. Estas reglas tienen que estar claras, tienen que ser transparentes y públicas, para que todos sepamos cómo van a llevar a cabo este proceso frente al Congreso. Ahí lo que decimos es que estas reglas se tienen que elaborar de conforme con estándares de mérito, idoneidad y honestidad, honorabilidad, y que tiene que haber igualdad de condiciones para las y los aspirantes. El segundo punto que estamos pidiendo en esta parte operativa es que se tiene que garantizar la participación ciudadana en el proceso de deliberación. La auditoría social, como ya lo dijimos en nuestro primer informe, abarca todas las fases del proceso, desde las comisiones de postulación hasta este momento. Entonces, hacemos un llamado al Congreso para recibir todas las observaciones. Ya en la mañana hubo una conferencia por parte de la sociedad civil, donde la propia sociedad civil decía, consideren las tachas que se presentaron. Entonces, si estos documentos están ahí, creo que es importante que se valoren también por parte del Congreso, porque tiene que tener sus propias reglas. El tercero, tiene que haber un examen individual de cada persona. El cuarto, tiene que haber entrevistas públicas, y las entrevistas tienen que encaminarse a corroborar el mérito, la idoneidad y la honorabilidad. Quinto, de manera preferente se recomienda que los integrantes del Congreso no sostengan reuniones privadas con las y los candidatos. Sexto, el sistema de evaluación también debe detallar los métodos de evaluación, cómo los van a evaluar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para aceptar o no un candidato o una candidata? Y en este sentido se vincula con el séptimo, que es elegir mediante voto nominal razonado y público a quién están eligiendo.
¿La ciudadanía quiere escuchar? ¿Por qué van a elegir a una persona por sobre otra? ¿Cuáles son los criterios que van a tomar en cuenta? Entonces, el tema del voto razonado y público es fundamental. Octavo, la deliberación tiene que ser pública. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que pedimos es que sea transparente y frente a toda la ciudadanía esa deliberación, que no se acepta la deliberación que no se hace de manera pública, ¿verdad? Novena, las acciones del Congreso de la República durante el proceso de selección debe conducirse de tal manera que se eliminen las oportunidades para que se pueda haber interferencia por partidos políticos y por grupos con intereses económicos. Décima, el Congreso de la República no debe llevar a cabo acciones que retrasen la designación de los integrantes de altas cortes. Muchas gracias. Yo les voy a comentar sobre lo que el panel considera que el Congreso debe de tomar en cuenta para abstenerse de elegir a determinados candidatos y candidatas. En primer lugar, aquellas candidaturas que tengan conflicto de interés. Por lo tanto, nosotros desde el principio, desde antes de conocer los postulantes, sostuvimos que no era conveniente que los comisionados, que eran parte del órgano elector, se autopostularan, porque creemos que hay un grave conflicto de interés entre ellos. En segundo lugar, debe de considerar abstenerse de elegir a aquellas personas que tengan señalamientos sobre violaciones de derechos humanos ante el sistema interamericano de los derechos humanos. En tercer lugar, el Congreso debe de abstenerse de elegir a aquellos funcionarios que han sido utilizados para criminalizar a personas, a jueces, fiscales, periodistas, ambientalistas, pueblos indígenas. Ese es el peor perfil por el que podría decantarse un Congreso. Así como también a aquellos funcionarios que han contribuido a corromper o a erosionar los sistemas y valores democráticos. Tampoco debería de considerar el Congreso a aquellas personas cuyos títulos o grados académicos están sospechosamente obtenidos. Creemos que cualquier indicio de haber obtenido de manera fraudulenta estos títulos deben ser descartados. Por otro lado, es importante conocer cuál es el comportamiento de los funcionarios que han ejercido como funcionarios para conocer cuál ha sido su desempeño. Es decir, aquellos que han sido ya funcionarios, es importante revisar cuál ha sido su comportamiento en su desempeño, si se han comportado de manera independiente, si han contribuido a la persecución y la criminalización de defensores de derechos humanos, si han sido verdaderamente imparciales a la hora de determinar o si se han prestado para contribuir en este pacto que persigue a violadores, a defensores de los derechos humanos. Creemos que los congresistas deben de excluir a aquellas personas que puedan tener vínculos políticos partidarios. Uno de los peores escenarios es que los congresistas elijan a personas con vinculación política partidaria, y no solo con vinculación política partidaria, sino también con aquellos sectores que hacen mucho daño a la sociedad guatemalteca. Es importante para los congresistas analizar la honorabilidad de cada uno y la integridad de cada uno de los candidatos. Estamos en contra de que finalmente la elección se base exclusivamente en reparto de cuotas partidarias. Esto también es un peor escenario en donde los congresistas se ponen de acuerdo para que le acepte determinado candidato a cambio de que el otro acepte el suyo. Todo esto debe de tener sobre la base el análisis de cada uno de los perfiles y destacar la honorabilidad y la integridad de cada uno de ellos. También, basado en los estándares internacionales, desde el panel consideramos que es importante que los congresistas integren el Poder Judicial con la diversidad de género, tomando en cuenta de manera equitativa, paritaria, hombres, mujeres, y también personas que pertenecen a aquellos sectores subrepresentados dentro de la sociedad. Consideramos que es importante la independencia judicial, que este tema interesa a la sociedad en su conjunto, porque es la única garantía del respeto de los derechos humanos y la única garantía de preservar la separación de los poderes.
Muchas veces a la población le puede parecer etéreo o ajeno la elección de este tipo de funcionarios, pero en la realidad estos son los funcionarios que van a garantizar el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho a la vivienda de los no propietarios, el derecho a la estabilidad laboral, es decir, la presencia de funcionarios íntegros en estas instancias es una garantía para el respeto de los derechos de las personas. Bueno, eso es en términos generales lo que vemos desde el panel. Y ahora pues nos ponemos a disposición de ustedes para contestar las preguntas que estimen convenientes. Bueno, muchas gracias a las y al integrante del panel por acompañarnos. Tenemos espacio para 3 preguntas. No sé si alguien está por acá, Henry, Román y tal vez alguien más. Por favor, Henry. Ay, disculpa. Gracias, ofrecemos una disculpa a las personas que nos están siguiendo en la transmisión. Parece que hay algún tipo de intermitencia, pero estamos tratando de resolverlo. Por favor, Henry, si te puedes presentar, porfa, y hacer tu pregunta. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Henry Morales Arana, corresponsal de la agencia de noticias France Press, AFP. Mi pregunta es si con estas nóminas que la Comisión de Postulación envió al Congreso, ¿el panel está optimista o es pesimista que realmente el Congreso pueda elegir cortes independientes para el país? Gracias. Por favor. Buenas tardes, soy Román Grecier del periódico El Faro. Me gustaría saber cómo valoran la etapa que ya se ha dado, tomando en cuenta que forma la base para la que vamos a ver hoy en día, esta semana, en teoría, tomando en cuenta que ha habido señalamientos de que un número importante de los que han conformado las nóminas han sido nombrados en casos anteriores por corrupción en las Cortes. Si no hay nadie más que quiera plantear una pregunta, estamos. Respecto de las nóminas, nosotros preferimos no todavía pronunciarnos. Creo que es un proceso que sigue todavía en curso y nos parece de nuestra parte que es mejor esperar a cómo sigue esta semana, sin perjuicio de lo cual los elementos que han estado señalando que respecto de los conflictos de interés para aquellos magistrados que formaron parte de las comisiones de postulación o aquellas personas que han sido sancionadas o que están siendo investigadas ante el sistema interamericano por violación a los derechos humanos. Es decir, hay un conjunto de criterios respecto a los cuales nuestro llamado, así como hicimos un llamado frente a las comisiones de postulación a que no se incluyan, y nos alegra que así no haya sido, no se incluyan aquellas personas que tienen sanciones internacionales precisamente por acciones antidemocráticas, por corrupción. Nos parece que hay un conjunto de otros elementos que también el Congreso tiene que atender respecto de la actual nómina. Bueno, con relación a las 2 preguntas, creo que se pueden unir. Respecto a la nómina, si ustedes nos escuchan detenidamente, en realidad nosotros no nos referimos a personas, sino a perfiles. Y por lo tanto, no estamos apoyando a candidatos específicos ni arremetiendo contra candidatos específicos, sino que estamos compartiendo los perfiles que, conforme a los estándares internacionales, son necesarios para este proceso de selección. Y yo creo que eso también está relacionado con la siguiente pregunta, es ¿cómo valoran la primera fase? Los perfiles que nosotros estamos difundiendo no son novedosos, no son creatividad del panel. Hemos retomado estos perfiles de los estándares internacionales como se recomienda conforme a los tratados internacionales que debe realizarse este proceso de elección. Creemos que el sistema de elección de estos funcionarios
que tiene Guatemala, en teoría está bien estructurado porque hay un cuerpo supuestamente técnico que analiza preliminarmente los perfiles, pero como todo modelo de elección no es perfecto. Creo que podemos retomar el modelo de cualquier país y vamos a encontrar que la normativa dice una cosa y luego en la práctica hay una desnaturalización de lo que se prevé. En este sentido, nosotros creemos que si se cometieron algunos errores en las comisiones de postulación, el Congreso tiene la enorme responsabilidad de corregirlo. Si pudieron incluirse dentro de los listados personas que, por ejemplo, tengan conflicto de interés, que estén sancionados o que tengan participación en la criminalización, todavía el Congreso está a tiempo de corregir esos errores cometidos por las comisiones. Sí, creo que abonando lo que decían mis colegas, creo que la obligación del Congreso es depurar. Si acaso hay algunos señalamientos, como se ha dicho abiertamente, de personas que pueden estar vinculadas con procesos de corrupción, el Congreso tiene que hacer su propio examen. O sea, el Congreso tiene en sus manos lo que pasó por las comisiones, no puede hacer más, es lo que tiene. Ahora, de ahí, de lo que tiene la oportunidad todavía de elegir al haya los mejores, ¿cierto? De los que pasaron. Y ahí creo que tiene que hacer su depuración de acuerdo a la guía que le estamos presentando. La guía da pasos muy concretos para ir diciendo, como dicen mis colegas, nosotros no vamos a decir quién sí o quién no, porque esa no es nuestra labor. Nuestra labor es decir cuáles son los estándares y conforme a esos estándares, qué personas se podrían incluir o cuáles personas se podrían excluir. Pero creo que aquí la parte clave es que hay una responsabilidad añadida, reforzada del Congreso de hacer un examen puntual de cada uno de los y las candidatas y de decir, razonar por qué lo va a incluir o por qué no le va a incluir. Es un trabajo independiente del que pasó ya por las comisiones. Aquí hay una nueva labor de volver a examinar y el Congreso tiene que asumir con todo su deber esa labor de decir a quién sí y a quién no, y ojalá la guía que le presentamos pueda ayudar justamente para que se depure de la mejor manera esa lista y para que de lo que le llegó se elijan al haya los mejores. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de los periodistas, de la prensa? ¿No? Si no, pues agradecemos mucho la asistencia a esta convocatoria. Gracias a las personas que se han conectado a la transmisión en el canal de YouTube de CEGIL, que nos ha ofrecido con mucha amabilidad su cuenta para poder llevar este mensaje hacia todas y todos. Muchas gracias. Soy Evelyn Boche, quedo pendiente de cualquier consulta o contacto. Buena tarde.